Buenos días, doctor. Buenos días, compañeras. El día de hoy vamos a explicar sobre epistasis. Ya, en cuanto a la definición, vamos a tener que la epistasis va a corresponder a la hemorragia de origen nasal. Este se va a dar mayormente en el 60% de la población. Y desde un punto de vista anatómico y terapéutico, tenemos que se puede clasificar en dos, en una epistasis anterior y una epistasis posterior. Acá la más frecuente va a ser la epistasis anterior con un 90% de los casos, mientras que la posterior va a depender de la región de la nariz que sangra. También vamos a tener diferentes causas, tanto locales como sistémicas. Dentro de las causas locales vamos a tener traumatismos locales, que este va a ser el hábito de excavarse la nariz, que se va a dar mayormente en los niños. También tenemos que se puede dar por una inflamación o infección, y este se va a deber debido a la infección rinosinusal o la rinitis alérgica, ¿no? Que va a provocar una inflamación de la mucosa, también por deformaciones del tabique, que va a ser más que todo las desviaciones septales, también por cuerpos extraños, que este es frecuente en los niños, también por enfermedades granulomatosas, que en este caso vamos a tener que la epistasis es un síntoma más en el contexto de patología de base, ¿no? Y vamos a tener también irritación química y tumores. En los tumores vamos a tener que se da por neoplasias benignas y malignas de los senos paranasales. En cuanto a las causas sistémicas, tenemos que se puede dar por medicamentos, displasias sanguíneas, alteraciones vasculares, insuficiencia renal crónica y insuficiencia hepática. Ahora tenemos la epistasis anterior. Siguiendo con la exposición, vemos que la epistasis anterior es la más frecuente, ¿no? Se va a presentar en el 90% de los casos. Va a ser un sangrado que proviene de la parte frontal de la nariz, específicamente de la región anterior del tabique nasal. Se va a encontrar en la región de Kieselbach o también llamada área de Litre. Esta va a presentar una mucosa muy fina con espacio pericondrio y una gran refractaria. Este también se va a encontrar, va a prevenir de la arteria esfenopalatina y sus ramas, ¿no? Y va a tener diversos factores, ya sea causas adyacentes o de salud general del individuo, ya sea locales, generales o otras enfermedades hereditarias. Bueno, vamos a continuar con epistasis posterior. La epistasis posterior representa el 10% de los casos de sangrado nasal. Procede de los pequeños vasos situados en la zona posterior de las fosas nasales, generalmente del plexo de Woodruff. Se extiende en el piso nasal desde la coana hasta la cola del corneto medio. Su presentación clínica va de moderada a severa, es más frecuente en adultos mayores y es un sangrado de difícil visualización. Bueno, comúnmente va a estar ocasionado por ramas de arterias esfenopalatinas, aunque también nos dicen que hay una pequeña contribución en parte por la arteria palatina descendente y la arteria etmoidal posterior. Continuando con el diagnóstico, vamos a encontrar que las epistaxis pueden obedecer a los cuadros clínicos diferenciados por la abundancia y la consecuencia hemodinámica del sangrado. Vamos a encontrar las epistaxis benignas o leves. Estas van a ser las más frecuentes y se van a manifestar por un sangrado brusco, inicialmente unilateral. En este caso, el paciente se encuentra hemodinámicamente normal. Habitualmente, el sangrado en este caso proviene del plexo de Kesselman. Las epistaxis severas o graves, estas pueden subdividirse por su cuantía o ya sea por su repetición. Por su cuantía vamos a encontrarlas como cuadros hemorrágicos importantes, habitualmente posteriores. El estado en general del paciente en este caso va a ser alterado, quien va a presentar una fase pálida y un compromiso hemodinámico. Tenemos un cuadro que nos va a mostrar los parámetros usados para clasificar la epistaxis por grado. Dentro de las complicaciones vamos a tener el shock hipovolémico, la aspiración de sangre, la elevación de la uremia hasta un accidente vascular encefálico. Se puede clasificar también de acuerdo a la ubicación del sangrado, ya sea la epistaxis anterior, la cual ya pusieron mis compañeras, dijeron que se origina en el precio de Kieselbach y es el 90% total de las epistaxis. Su cuantía va a ser de leve a moderada y va a ser más frecuente en niños y jóvenes. La epistaxis posterior va a provenir de la región posterior de las fosas nasales, habitualmente de las ramas de la arteria esfenopalatina y generalmente va a ser de mayor cuantía y de más difícil manejo. Bueno, ahora vamos a terminar con lo que vendría a ser el tratamiento. Tenemos algunas indicaciones
tenemos la cauterización, que vamos a ver que esta no va a detener la hemorragia, ya que cuando cauterizamos no se logra evidenciar el punto sangrante. Además de esto puede ser ocurrido por un traumatismo sangrante, que el sangrado es profuso, o sea, no se detiene. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es identificar el punto sangrante y controlar mediante medidas locales, invasivas u otras, ¿no? Depende cómo esta se requiera. Primero tenemos la cauterización, que este es de elección cuando existe un vaso sangrante en la zona anterior del tabique. La compresión vestibular también es ideal para detener ese sangrado. La segunda opción es el taponamiento anterior, que es cuando no existen condiciones para poder cauterizarlo, ¿no? Por ejemplo, el sangrado profuso. O no se puede localizar la zona de sangrado que se requiere para realizar un taponamiento anterior. Lo común acá es realizarlo con gases de algodón, los cuales deben estar lubricados con ungüento antibiótico más vaselina, como podemos observar en la imagen. También tenemos el taponamiento posterior, que va a consistir en colocar un tapón a nivel rinofaringe, ocluyendo el borde coanal de la fosa nasal. Además, esto es necesario fijarlo con un taponamiento anterior. También tenemos algunas otras técnicas en el caso no funcione bien con esto. Tenemos, por ejemplo, las ligaduras arteriales, que es de acuerdo al sitio de sangrado. Acá podemos realizarlo estas ligaduras, ¿no? Tenemos también la septoplastía, que esto tenemos que considerarlo en los pacientes que tengan espolones septales que puedan ser causantes de que los pacientes tengan epistaxis recurrentes. Por último, tenemos la embolización, que es cuando la epistaxis no responde al tratamiento conservador o a la cauterización endoscópica. Este suele ser el método de elección en casos de trauma grave con fracturas complejas maxilofaciales. Y eso es todo por nuestro grupo. Muchas gracias.